Iniciamos la segunda parte de esta entrevista. Nos acompaña en el estudio el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, con quien vamos a conversar sobre varios temas que le competen a esta institución. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, buenos días. Un placer estar aquí acompañándolos esta mañana. Ministro, hay varios temas que me gustaría preguntarle, que obviamente son prioritarios, no solamente para el ministerio, sino que también para el país, y tiene que ver el principal con el tema de la sequía. Como usted sabe, el año pasado el país se vio seriamente afectado por un problema de sequía, donde el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, calcula que se perdieron 2.8 millones de quintales. En su mayoría, pues, hablamos de maíz. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes dentro del Ministerio de Medio Ambiente sobre el tema de la sequía en este año? Bueno, este año ha sido un año bastante seco, ya lo hemos visto desde el principio. Estábamos pronosticando una época muy seca. Este informe creo que lo da el Ministerio de Agricultura. Nosotros hemos tenido problemas de sequía y por otra parte pues tenemos el paso de una onda tropical que hemos tenido una pequeña parte de ella la semana pasada y esto es lo que nos ha ocasionado estas lluvias. Sin embargo, pues no es suficiente. Pronosticamos que el nivel de lluvia para cuando termine el año va a ser menor que el año pasado. Esto preocupa porque afecta bastante todo el tema de los cultivos. A ver, y en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿cuál es la proyección? Porque estamos viendo una sequía débil, que por ejemplo en los primeros días de junio, desde el 13 de junio, se tuvo 11 días secos, ¿no? No estamos hablando por el momento de una sequía severa, que entiendo que es cuando pasa ya de 15 días sin agua. No existirá una sequía severa, sin embargo, sí pronosticamos que caiga menos lluvia. Es el pronóstico para este año y comparando con datos de años pasados nos va demostrando que la proyección del mes es mucho menor quizás un 75 o a un 80% de lo que cayó el año pasado. Por lo tanto, sí podemos esperar que caiga menos lluvia. Ahora bien, esto también viene con los diferentes pasos de ondas tropicales. Recordemos que también en el Caribe estamos en temporada de huracanes, entonces puede que algunas de estas masas que se desplacen desde África pues puedan causarnos alguna lluvia puntual. Entonces tenemos por una parte sequía y por otra parte vamos a tener lluvias localizadas en muy poco tiempo. Entonces eso es lo que se pronostica. Eso, por supuesto, tiene a la base cómo se enfrenta el cambio climático. Y aquí le pregunto, ¿qué planes, qué acciones se tienen como ministerio para poder hacerle frente a este fenómeno en uno de los países más vulnerables del mundo, con una de las instituciones de medio ambiente que tienen poco presupuesto? Hablamos de 18.8 millones de dólares que ustedes tienen de presupuesto cada año, y poderse enfrentar ante estas adversidades que tiene el clima como efecto del cambio climático en el país. Sí. Bueno, el presupuesto es un poco menos de eso. Nosotros también tenemos la ventaja que trabajamos con muchos proyectos, con muchas iniciativas de organismos internacionales que nos permite ejecutar esos proyectos. El cambio climático es un tema que ya no se está viendo como algo aparte. Incluso las mismas instituciones, las empresas privadas están tomando en cuenta el cambio climático como algo que les afecta directamente en sus ingresos. En este sentido, pues nosotros como Ministerio de Medio Ambiente debemos enfocarnos en varias acciones. ¿Cuáles son estas acciones? Pues primero, conservar y preservar el medio ambiente. Esto es muy importante, hacer un manejo eficiente de la basura. Promover el uso de energías renovables, que es lo que nos toca. Como Ministerio de Medio Ambiente estamos participando en el Consejo Nacional de Energía y esto creo que es lo más crucial. Realmente hay dos factores fundamentales que nos afectan a nosotros para provocar cambio, para provocar calentamiento, para dejar una huella de carbono, y la primera es la generación de energía, que como ya sabemos, pues nosotros estamos como país generando muchísima parte de nuestra energía quemando combustibles fósiles, y la otra es todo el tema agrícola. En algún sector agrícola, pues especialmente en la ganadería, se producen también gases de efecto invernadero. Entonces al final no estamos controlando como país estas cosas. Tenemos, por ejemplo, el tema de los buses que nos causan todas las emisiones. Entonces realmente nosotros no estamos, somos un país probablemente con tanta necesidad que creo que el tema de cambio climático ha quedado relegado o ha quedado pues
olvidado, vamos a decirlo así, por administraciones pasadas, porque sencillamente pues somos un país que necesita pues proveer a sus habitantes con otras necesidades que no se están supliendo. Pues tenemos, por ejemplo, lo de la seguridad, tenemos un gran plan de control territorial que está ejecutando el gobierno y tenemos muchísimas deudas históricas, por ejemplo, salud, educación. Entonces realmente pues todo, al final creo que es lo que le ha quitado, digamos, protagonismo al tema del cambio climático. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que hay una agenda climática mundial muy fuerte y es prioridad para las naciones enfocar en esto. ¿Cómo lo vamos? ¿Y es prioridad para ustedes en este quinquenio? Por supuesto, es algo que estamos trabajando con todos los organismos internacionales. Recordemos que es realmente acá esto es bien sencillo, no se trata de inventar nada, sino que se trata de unirse a iniciativas de otros países, unirse ya. El mismo secretario general de las Naciones Unidas ya lo dijo, pues el cambio climático es algo serio, que no nos afecta solamente la temperatura o no nos afecta solamente las condiciones climáticas que hablamos al principio, como las lluvias o sequía, sino que realmente está afectando la economía. Yo le preguntaba al inicio cómo van a enfrentar el cambio climático con un presupuesto tan pequeño como tienen el Ministerio de Medio Ambiente. No solamente Medio Ambiente, tiene un presupuesto muy pequeño, realmente son muchísimos los retos. Pero hablamos específicamente de esta cartera. Son muchísimos los retos que se tienen. Realmente, pues, lo primero es poner a trabajar ese presupuesto. Tenemos una ejecución presupuestaria en gobiernos pasados que a veces ha llegado al 50%. Hemos tenido casos terribles en los cuales nosotros hemos llegado a... la primera semana que llegamos, habían cerrado proyectos de cooperantes internacionales, a nosotros nos ha tocado devolver fondos que no se ejecutaron. Entonces realmente creo que el primer paso que debemos hacer es ponernos a trabajar, ponernos realmente, como te digo, no es algo que nosotros nos estemos inventando, ya hay un lineamiento de las Naciones Unidas, ya hay lineamientos de organismos internacionales y existen procedimientos para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Promoviendo el uso de energías renovables, promoviendo la no contaminación, y creo que eso es el primer paso. Luego pues vendrán otras diferentes condiciones en las cuales pues, ya vamos a empezar a separar, a reciclar y a hacer un uso más adecuado de todos nuestros desechos. Ahora que se está diseñando el presupuesto para el próximo año 2020, ¿han contemplado ustedes solicitar al Ministerio de Hacienda un incremento al presupuesto que ya tiene? Pero si quiere, me contesta después de ir a la pausa. Regresamos en breve, aquí en República, no nos cambie. Bien, conversamos esta mañana con el ministro de Medio Ambiente, Fernando López. Ministro, yo le dejaba una pregunta antes de ir a la pausa que tiene que ver con el presupuesto que tiene esta institución. De acuerdo con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, se tiene para este año 18.8 millones en el Ministerio de Medio Ambiente. Y yo le preguntaba, de cara al 2020, ahora que se está diseñando el proyecto de plan de gastos, ¿planean ustedes solicitar un incremento a este presupuesto para poder hacerle frente a otras áreas que necesita el Ministerio de Medio Ambiente? Existe ahorita la formulación y estamos evaluando. Creo que lo más probable es que sí se solicite más. Existen muchísimas necesidades, no solamente de recursos humanos, sino que también de equipamiento. Recordemos que nosotros tenemos uno de los centros de monitoreo ambiental líderes en la región. Realmente el Observatorio Ambiental del Ministerio es un lugar sumamente tecnificado y en ese sentido, pues sí, necesitamos apoyarlo y necesitamos equiparlo con la última tecnología para precisamente poder hacer frente a cualquier adversidad climática y así nos permita pues anunciar cualquier vulnerabilidad o cualquier otro tipo de problema que se presente. También estamos implementando diferentes sistemas para modernizar el ministerio, pues entonces sí, realmente creo que sí vamos a evaluar y una de las posibilidades es esa, pues solicitar más presupuesto. Hablemos también de otro tema que tiene que ver con los permisos de construcción que otorga lógicamente el Ministerio de Medio Ambiente. Hablamos de permisos ambientales, de formularios para materiales peligrosos y formularios de exportación, por ejemplo, de residuos o de desechos sólidos. ¿Qué se encontró usted al llegar a la institución sobre los permisos que estaban retenidos o estaban estancados?
Recordemos que el Ministerio de Medio Ambiente ha sido una de las instituciones más señaladas en cuanto a la tramitología excesiva. Nosotros encontramos pues precisamente eso, bastantes proyectos detenidos, bastantes proyectos, bastante inversión que no estaba pues dándose en El Salvador. Y por otra parte, pues tenemos muchísimas construcciones sin permiso, muchísimos casos en donde no tienen permiso las construcciones. Entonces nosotros estamos haciendo dos cosas. Por una parte, agilizando la tramitología, es decir, siendo más eficientes nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, y esto no significa que estemos flexibilizando, sino que al contrario, estamos siendo un poco más rigurosos en la aplicación de la legislación, en la aplicación de la ley, y entonces esto nos está permitiendo pues con la implementación del sistema de evaluación ambiental estamos quitando la discrecionalidad a la hora de dar un permiso. Esto es bien importante porque lo vamos más rápido y también no hay donde perderse. Es decir, o sea, si el sistema dice si pasa o si no pasa. Entonces al final pues creo que es hora de irse tecnificando y esta es una de las áreas en las cuales... Me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio el secretario de Comercio e Inversión, Miguel Catán, en ese sentido. Vamos a verlas. Hemos encontrado en el Ministerio de Medio Ambiente cerca de $7.000 millones de permisos solicitados no autorizados, algunos casos que tienen 3, 4 años. Eso es impensable. El Salvador no puede seguir así. ¿Ah? O pedían propina o alguien les estaba dando propina para que no la autorizara. A ver, habla de $7.000 millones. Realmente es una cifra que se ha redondeado, se ha extrapolado por no tener, acordémonos que hemos encontrado bastantes proyectos de los que habla el secretario que son proyectos abandonados, pues es decir, son proyectos que es inversión que nunca se dio, proyectos que se metieron se ingresaron al ministerio y por la tramitología excesiva, desconocemos por qué, pues la inversión se ha ido, pues. Entonces, realmente nosotros en este periodo ya hemos autorizado 1.425 millones de dólares. Muchas veces no son permisos que no necesitan un estudio de impacto ambiental, otros que sí lo necesitan, pues entonces así se está haciendo. El dato de los miles de millones de dólares de medio ambiente es ese, que es un dato que nosotros hemos encontrado de proyectos que no se ingresaban al sistema y entonces se ha hecho un cálculo y son miles de proyectos, son aproximadamente 10.000 proyectos. ¿Son en su mayoría? De todo tipo, son proyectos en su gran mayoría, proyectos de construcción, proyectos de urbanización, son proyectos de plantas de tratamiento, en fin, son proyectos que al final lo que van a traer pues iban a traer progreso al país y realmente pues no. Y por otro lado también encontramos muchísimos casos y muchísimos proyectos, muchísimos señalamientos de jueces ambientales de casos o proyectos que no debieron haber tenido permiso. Entonces al final es algo bien irónico, pues por una parte pues tenemos mucha inversión que no se dio y por otra parte pues tenemos inversión que no se debió haber dado o que tal vez... ¿Cuántos proyectos no se debió haber dado el permiso, por ejemplo, porque dañan el medio ambiente? No tenemos un dato exacto aquí a la mano, pero son bastantes proyectos, pues son a lo largo de la historia, pues son miles de proyectos. O sea, no tengo ahorita el dato puntual. Lo que sí podemos decir es que en estos 3 meses, pues sí se ha agilizado bastante la tramitología. Eso siendo más severos y más estrictos en la aplicación de las leyes ambientales. Es decir, que nosotros no hemos descuidado, no hemos flexibilizado de ninguna manera la... ¿Está siendo más severos entonces la aplicación de leyes ambientales? Por supuesto, es que así debe ser. O sea, no más severo significa pues simplemente pues seguir al pie de la letra las legislaciones pues, y los reglamentos. O sea, no tenemos que tampoco, como yo te decía, pues antes había bastante discrecionalidad en cuanto al otorgamiento de los proyectos, pues había bastante input de parte del empleado del ministerio, pues y como mencionó el secretario en su intervención, pues puede haber existido diferentes razones para Ministro, que esto se diera. Ambientalistas de diferentes organizaciones están preocupados por esta agilización de permisos porque dicen que no se harán los requeridos estudios de impacto ambiental y que esto obviamente podría traer graves consecuencias en las comunidades donde se destruye, por ejemplo. ¿Qué dice de aquellas voces que de repente usted podría estar más preocupado sobre el tema de los empresarios y no preocupado, por ejemplo, para resguardar los recursos naturales? Yo creo que bastantes de estos temas medioambientales se han politizado mucho. Creo que al final nosotros
como ciudadanos hemos opinado muchísimo, pero a lo mejor es falta de conocimiento o existe algún sesgo político detrás de alguna de estas declaraciones, no las conozco. Sin embargo, lo que yo como ministro sí te puedo asegurar es que estamos cumpliendo con todas las leyes. Pero todas las leyes que vayan en favor de preservar los recursos naturales. Recordemos que la misión del Ministerio de Medio Ambiente es velar por la restauración y la conservación de los ecosistemas. Parte de esto, o sea, uno de los ejes por los cuales se hace esto es precisamente el otorgamiento de permisos ambientales, pues ahí se regula. También recordemos que existen varias instituciones que dan permisos. Por ejemplo, el tema de la tala. A nosotros nos corresponde regular la tala en áreas naturales protegidas. Luego en cascos urbanos le corresponde a las municipalidades y en el resto del país le corresponde al Ministerio de Agricultura. Entonces también hay una competencia que le corresponde a cada una de las instituciones. Por parte nuestra, nosotros estamos siendo sumamente cuidadosos y cuando existe alguna denuncia, alguna tala que le corresponda a alguna otra institución, nosotros tenemos bastante gente en campo que nos ayuda a hacer la denuncia y pues lo canalizamos a través de la institución que corresponda. Tengo poco tiempo y no puedo dejar de preguntarle sobre la Ley General de Aguas, un proyecto que, como sabe, está estancado en la Asamblea Legislativa desde el año 2012, que el Ministerio de Medio Ambiente precisamente presentó este proyecto. Ha tenido pues bastante polémica, sobre todo por el ente rector, es decir, quiénes van a conformar esta entidad que va a regular el agua en nuestro país. ¿Cuál es la postura que va a tomar o que tiene el gobierno frente a este tema y cómo debería, a su juicio, estar regulado el agua, el ente rector? ¿Quién lo debería de conformar? El tema del agua ha sido un tema que, como mencionamos anteriormente, en el caso de los ambientalistas, pues a veces se ha politizado o realmente nos hemos enfocado en otra discusión y no en la discusión del agua en sí. Realmente la postura del gobierno es clara. Aquí no hay nada oculto y lo podemos resumir en tres simples premisas. La primera es que el agua es un bien y es un derecho fundamental del ser humano, es un derecho universal de las personas. La segunda es que el gobierno debe ser el garante de este derecho. Y la tercera, que qué bueno que me lo preguntaste, el ente rector del agua debe estar formado por el sector público, no por el sector privado. ¿No debe tener injerencia el sector privado? Es que no puede existir un conflicto de intereses, pues uno no puede ser juez y parte. Entonces realmente, pues al final creo que basándonos en que el agua es un derecho fundamental, pues creo que sí, el Estado debe ser el garante de este derecho. Nosotros, como Medio Ambiente, lo que estamos haciendo, ya hemos tenido varios acercamientos con la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, y lo que se ha hecho también es reunir todos los insumos técnicos que nosotros tengamos. Esta semana tenemos una visita de fuera, también hay diferentes instituciones, cooperaciones internacionales que nos están ayudando. Hay varios ejemplos en países de Latinoamérica y del mundo, pues, pero pongo ejemplo de Latinoamérica porque son países a veces con culturas o con costumbres similares a las nuestras, también con sistemas económicos iguales a los nuestros. Entonces, realmente hay ejemplos que han funcionado en otras partes del mundo y creo que como Medio Ambiente sí nos corresponde reunir todos los insumos técnicos para que los señores diputados puedan ¿Pero van a cabildear ustedes con los diputados de la Comisión de Medio Ambiente para que ese tema camine? Claro, por supuesto. Hablamos de, como le decía, tiene años de estar en la Asamblea. Es prioridad y creo que ellos también ya lo saben. Hemos tenido, como te repito, hemos tenido varios acercamientos con ellos y esperamos tener una buena resolución de este tema. Ministro, hemos llegado al final. Le agradezco mucho. Ojalá que podamos conversar en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Con esto finalizamos. Será hasta mañana. Les espero. Fuerte abrazo. Buen día.